La irresponsabilidad. La irresponsabilidad. El enemigo fatal de la libertad. Capítulo 3 completo. Toma 30 minutos leerlo. Estás donde estás porque ese es el lugar que tu subconsciente ha elegido. No hay nada más destructivo en la sociedad que la irresponsabilidad. La mala administración de Adán afectó a todas las generaciones de la humanidad, desde que comió del fruto prohibido con su esposa e intentó ocultar el hecho. Hoy, a causa de la transgresión de Adán hace 6000 años, el mundo en que vivimos está bajo el hechizo de su espíritu irresponsable. Y a causa de ello sigue en su inamovible rumbo hacia el choque y la autodestrucción. La razón por la que tenemos tantos conflictos y experiencias debilitantes en el mundo hoy, es porque el mundo está lleno de gente infectada con el espíritu de la irresponsabilidad. El espíritu de la irresponsabilidad. La palabra irresponsabilidad significa que no responde a la autoridad. ¿Le suena familiar? Mucha gente hoy no quiere que le digan qué tiene que hacer. Quieren hacer solo lo que sienten, lo que desean, y durante el tiempo que quieran hacerlo. La palabra irresponsabilidad también significa carecer del sentido de la rendición de cuentas, de la capacidad o la posibilidad de responder por las consecuencias. Muchas personas no quieren rendir cuentas ante nadie, y esto incluye la actitud de negarse a responder ante Dios y ante su iglesia. Cuando desde el púlpito se habla de pecado, el mensaje por lo general se recibe como referido a la persona que está sentada al lado de nosotros, y no a nosotros mismos. Nuestra línea de pensamiento está a la defensiva. Yo oro pidiendo perdón y Dios me perdona siempre, así que no me molestes más. Hay muchos cristianos que calientan el asiento en la iglesia, que llevan su Biblia de un lado a otro, pero que viven vidas impuras, y no quieren que nadie los corrija o repruebe. Este es el espíritu de irresponsabilidad. El mundo entero sufre, bajo la destructiva influencia de la irresponsabilidad humana. La palabra irresponsabilidad también quiere decir falta de conciencia, incapacidad o falta de voluntad de responder a la conciencia. Es la conciencia lo que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Cuando nos permitimos un estilo de vida irresponsable, gradualmente acallamos la voz de la conciencia. Algunas personas hacen cosas increíbles, pero no sienten culpa ni remordimiento alguno. Se matan, hay esposos que golpean a sus esposas, padres que duermen con sus hijas, que se despiertan, toman una ducha, desayunan y salen de la casa como si nada hubiera pasado. Ha muerto la conciencia en gran parte de la sociedad, porque heredamos un espíritu de irresponsabilidad. Ser irresponsable también significa ser cambiante, poco estable. La gente irresponsable puede ser volátil, descuidada de los sentimientos de los demás, apresurada, poco confiable, inestable, suelta, laxa e inmoral. Pueden tener carácter impredecible, que no merezca nuestra confianza. Y no es solo el problema del mundo. También existe este espíritu en la iglesia cristiana de hoy. El juego de la culpa. La gente irresponsable es experta en culpar a otros por su irresponsabilidad. Recuerde la defensa de Adán. Dios, esa mujer que me diste, recuerda, fuiste tú quien me la dio, ella me dio el fruto, y porque tú me diste a esta mujer, y ella me dio el fruto, ustedes dos, y no. Yo, son quienes me hicieron comer. Soy inocente, Dios. Déjame en paz. Hoy todo el mundo es experto en culpar a la sociedad por nuestros problemas. La gente se ve atrapada en la mentalidad de que no hay responsabilidad por la conducta, las decisiones y las situaciones en que nos encontramos. Todo se remite a la mala administración de Adán en el jardín. Al ver estas definiciones de la irresponsabilidad, vemos que muchas de nuestras comunidades viven en un floreciente desastre. Todo el mundo sufre bajo la destructiva influencia de la irresponsabilidad humana. Vivimos en una generación irresponsable que cree que el mundo le debe algo. La gente se niega a responsabilizarse por sus vidas, decisiones y acciones. ¿Pueden volverse a la iglesia para que ésta les ayude a encontrar su propósito responsable en la vida? Sí, pero la iglesia debe estar firmemente asentada en su propia responsabilidad. El origen de la irresponsabilidad. ¿Cuándo entró en la sociedad este espíritu de la irresponsabilidad? Una vez más, la respuesta es simple. Este espíritu destructivo fue liberado en el jardín del Edén.
En Génesis encontramos que el primer hombre, que llevaba a todos los hombres en sus espermatozoides, violó su mandato de mayordomía. Se le confió a Adán la responsabilidad sobre toda la tierra. Tenía la responsabilidad de mantener los parámetros santos y justos del Dios creador en este planeta, por medio de la obediencia. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. La palabra, señorear, literalmente significa, liderar, administrar, controlar, mantener y administrar. La orden de Dios a Adán deja en claro que la humanidad fue creada para administrar la tierra. Se nos dio la responsabilidad de administrar, desde el comienzo mismo. Así que debemos mirar lo que sucedió en el jardín del Edén para entender dónde comenzó el problema. Cada una de las instrucciones que Dios le dio a Adán tenía un propósito específico para la humanidad. Veamos cada una de ellas. Fructificar por medio del trabajo. Cuando Dios le dio a Adán el jardín del Edén, lo primero que le dijo que debía hacer era trabajar. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Esto es la administración, maximizar los recursos que debemos administrar. Dios no le dijo a Adán exactamente lo que tenía que hacer. Solo le dijo que fuera productivo. Cuando Dios le hablaba a Adán, le hablaba a cada una de las generaciones humanas que él llevaba en sus espermatozoides. Cuando Dios dijo, Adán, trabaja, nos decía a todos que debíamos trabajar. Esto indica que el trabajo es resultado natural de la responsabilidad que Dios nos confía. El trabajo no es una maldición. Existía ya en el jardín cuando el hombre estaba en perfecta relación con Dios. Por eso, si a usted no le gusta trabajar, está resistiéndose a la voluntad natural de Dios para su vida. Cuando Eva conoció a Adán, él ya tenía un empleo. Así que lo primero que necesita un hombre no es una esposa, sino un trabajo. Y una mujer no debería casarse con un hombre que no quiere trabajar. La palabra fructífero significa producir resultados, ser redituable. Para ser fructífero uno debe tomar lo que está escondido en la semilla y hacer que florezca y crezca. La instrucción de Dios a ser fructíferos no se limita a tener hijos. Dios quería que Adán y Eva fueran fructíferos en todo. Puso fruto en la semilla del planeta y les ordenó obtener el fruto. Lo mismo vale para nosotros. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Génesis 1:28. Es por esto que Dios nunca hizo una silla para Adán. En cambio, escondió la silla en el árbol. Nunca hizo una mesa para Adán, sino que la puso dentro del árbol. Nunca hizo un automóvil para Adán, sino que lo escondió dentro de las vetas de metal en las montañas y dejó todo lo demás librado al hombre. Dios le dio a Adán la materia prima, y con su ingenio y productividad, Adán debía ser productivo y dar fruto a partir de esta materia. Luego Dios le dijo a Adán que diera nombre a los animales. Génesis 2:19. Sabía que esto activaría la capacidad mental de Adán. Adán tenía un cerebro que jamás había usado, así que Dios quiso que Adán lo pusiera a prueba dando nombre a todos los animales. ¿Puede imaginar esto? Hay millones de animales, y el cerebro de Adán les ha dado nombres a todos. No pasó mucho tiempo antes de que el primer hombre se diera cuenta de que tenía un potencial que aún no estaba desarrollado. Esto es la administración. Maximizar los recursos que debemos administrar. Es por esto que Dios siempre nos da algo para hacer, para que descubramos todo lo que podemos llegar a hacer. La responsabilidad de la capacidad de responder ante las habilidades y potencial que Dios nos dio. Así que la única manera de descubrir todo lo que puede usted hacer, es buscando algo que hacer. Multiplicarse. Para ser fructíferos y llenar la tierra, había que reproducirse. Así que Dios puso a Adán a dormir. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis 2:21-22. Entonces Dios tomó a Eva del costado de Adán, y les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra.
Multiplicarse significa tomar lo que uno produce y duplicarlo para que pueda diseminarse. Y llenar es lograr la plenitud. También significa distribuir. Para hacer esto, Adán debía tomar lo que producía en el jardín y reproducirlo en otros lugares. Ese era el plan de Dios. Dios puso a Adán y Eva en el Edén. La palabra Edén significa lugar. Dios eligió un lugar en la tierra y lo hizo perfecto. También puso su presencia allí, y todo lo que había allí era perfecto. Entonces le dijo a Adán que duplicara este lugar en todo el planeta hasta que todo el mundo se viera como este. Si el hombre hubiera logrado esto con éxito, habría dominado la tierra. Es lo que Dios tenía en mente. Dios quería que el hombre llenara la tierra con todo lo que le había sido confiado. Dios quería que Adán multiplicara el jardín para que llenara la tierra. Señorear. Dios bendijo a nuestros padres humanos y dijo, señoreen. Les dio la responsabilidad de gobernar la tierra. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Este es el proceso de Dios, y no es diferente este proceso en usted ni en mí. En la perspectiva de administración de Dios uno no puede señorear hasta haber sido fructífero y productivo. Después de ser fructífero, uno tiene que reproducir o multiplicar lo que produce. Y entonces, después de multiplicar hay que duplicar o distribuir hasta llenar el hogar, el pueblo y la región, hasta llenar toda la tierra. Y entonces tiene dominio y gobierno sobre ello. La mejor forma de mantener a la gente en la pobreza es restringiendo su productividad, asegurándose de que no puedan duplicar lo que producen. El espíritu de la pobreza hace que la gente se despoje del poder que Dios les dio para multiplicarse y llenar la tierra con sus dones. La gente codiciosa intentará robarle a usted su idea para impedir que usted la multiplique. Y cuando usted no es fructífero, productivo y multiplicador, será pobre. Recuerde. Cuando los israelitas estaban en Egipto producían únicamente lo que los egipcios les permitían producir. Todo don creativo que tuvieran estaba oprimido. El hombre, cimiento del hogar. El hombre es el cimiento del hogar porque Dios inició la raza humana con el hombre. Él vino primero, y fue creado con todo ser humano de su descendencia en sus espermatozoides. Es por esto que Dios no recurrió al polvo para crear a la mujer. La mujer ya estaba hecha dentro del ser de Adán. Dios hizo un hombre del polvo, y nunca volvió a recurrir al polvo para crear. Cuando Adán estaba ya formado, Dios le instruyó acerca del árbol. El cartel de «no pasar» fue puesto allí para sus ojos solamente. Así que, prepárense hombres, porque aquí viene una enorme verdad, Dios nunca le habló a Eva acerca del árbol. Cuando llegó la orden sobre el árbol, Eva ni siquiera estaba formada de la costilla de Adán. Dios instruyó al macho, lo cual significa que formó el cimiento de la familia en el macho. El macho sería responsable de mantener a su familia alejada de ese árbol, y de enseñarle sobre los mandamientos de Dios. Si quiere uno derribar un edificio, ¿romperá las ventanas? No. Puede romper las ventanas, claro, pero el edificio seguirá en pie. ¿Puede uno derribar un edificio quitando un tablón de la pared? No. ¿Y rompiendo el techo? Tampoco. El único método efectivo para destruir un edificio es romper sus cimientos, y el cimiento de la familia humana fue el primer ser humano, el hombre, un macho. Así que si el cimiento falla, el resto de la casa caerá. Millones de mujeres han sufrido porque Satanás siempre ha sabido que el macho era el secreto del hogar. Es por eso que el diablo intentará apartar al esposo de su esposa. Lo tentará a que abandone a su esposa y su familia. ¿Por qué? Porque si falta el macho, la casa sufre. La mala administración del factor masculino es la raíz de nuestra crisis familiar. A lo largo de los años he sido consejero de familias y aprendí que si uno quiere sanar a una familia, debe llegar al hombre. Las mujeres suelen ser las primeras en comunicar sus problemas de familia. Pero la respuesta para la sanación está en el hombre de la casa, porque él es el cimiento de la familia. Dios le dio al hombre todas sus instrucciones, porque quería que éste fuera el administrador responsable, la cabeza del hogar. Cabeza no significa jefe, sino el que es responsable.
Cuando uno está a cargo de algo, no significa que lo haya creado, significa que uno es responsable de administrarlo. Si su hogar se derrumba, como hombre es usted responsable por esto. Es esta la responsabilidad que Adán tenía sobre su familia. Sin embargo, allí estaba Adán, viendo cómo Eva caía en las garras del tentador. Él debiera haber cumplido con su función, ordenándole a la serpiente que se alejara. El hombre es responsable de sostener lo que produce. Es por esto que la Biblia nunca dice que la esposa debe mantener y sostener al esposo. Por el contrario, indica siempre que es el marido quien mantiene y sostiene a la esposa. Transferencia de responsabilidad. Adán no fue soporte de su esposa, y responsablemente, fue negligente respecto de su posición de liderazgo. Por eso Satanás pudo colarse y negociar con Eva, y tener éxito al tentarla. La mala administración del hombre es la raíz de nuestra crisis familiar. No era Eva a quien Satanás buscaba. Él iba tras el cimiento de la raza humana, Adán. Un momento. Dirá usted. Satanás fue tras Eva. Ah, ¿sí? Veamos lo que dice la Biblia en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Cuando Eva tomó el fruto nada sucedió. Cuando comió el fruto, nada sucedió. Cuando lo tragó, nada sucedió. Así que, cuando la mujer pecó, nada sucedió. Pero luego la Biblia dice que ella le dio de comer a su esposo, el cimiento. Y cuando Adán comió del fruto, llegó el juicio sobre toda la humanidad. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3, 6-7, frase destacada por el autor. Cuando Adán comió del fruto, repentinamente todo se derrumbó. La muerte entró. Su pureza y santidad desaparecieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Génesis 3, 9-11. Observe, por favor, que Dios no llamó a Eva. Llamó a Adán. Dios le exigió que rindiera cuentas, del mismo modo en que hoy nos cuestiona cuando caemos en la vida. ¿Hiciste lo que te había prohibido hacer, Adán? ¿Hiciste lo que te ordené hacer, Robert? Dios exige rendición de cuentas por la responsabilidad que les da a sus hijos. Quiere saber si hemos obedecido sus directivas o si hicimos lo que se nos ocurriera. Si obedecemos, no hace falta correr a esconderse. Hoy todos los hombres y mujeres alejados de Cristo se esconden por temor a Dios. Hay muchos cristianos que administran mal sus asuntos cotidianos. Cuando la gente viola la ley, se esconde de la autoridad, como lo hizo Adán. ¿Alguna vez ha pasado un semáforo en rojo, y luego miró por el espejo retrovisor para ver si un policía lo había visto? Cuando violó la ley, aún si lo hizo sin querer. ¿Qué hizo usted? Miró para cerciorarse de que la autoridad no lo hubiera visto. Se asustó. Cuando no cumplimos las leyes, nos condenamos a nosotros mismos. Dios nunca le preguntó a Adán si tenía miedo. Adán le dio esta información antes de que Dios le preguntara si había obedecido. ¿Comiste del fruto del árbol, Adán? Todo el tiempo he estado viniendo al jardín, y tú nunca te escondiste de mí. Jamás escapaste. Pero ahora, de repente tienes miedo. Actuaste irresponsablemente. Fue entonces cuando Adán comenzó a culpar a todos excepto a sí mismo, que el espíritu de irresponsabilidad y la culpa entraron en la raza humana. El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. No solo había sido negligente Adán en cumplir con lo que le indicaba el cartel de no pasar. También, después de ver a Eva, Adán transfirió la responsabilidad de su decisión a la mujer, quien le había ofrecido el fruto. Dios, esa mujer que me diste, recuerda, fuiste tú quien me la dio, ella me dio el fruto.
Y porque tú me diste la mujer, y ella me dio el fruto, son ustedes y no yo los responsables de mis decisiones y acciones. Cuando Adán comenzó a culpar a todos excepto a sí mismo, el espíritu de irresponsabilidad y la culpa entró en la raza humana. Ahora, si la mujer lo hubiera golpeado para obligarle a comer el fruto, si se lo hubiera metido en la boca forzándole a tragarlo y digerirlo, entonces sí podría haber dicho que era ella la responsable. Pero no fue así, fue decisión de Adán. Veo gente que va a un restaurante, come de todo y luego pide una gaseosa dietética. Me pregunto, ¿para qué dietética? Ya se ha llenado comiendo de todo. Pareciera que dicen que toda esa comida saltó del plato hacia su estómago sin su permiso, y que entonces castigarán a la comida dándole de beber gaseosa dietética. La responsabilidad es un tema serio y, sin embargo, muchas veces la transferimos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí, v12. Adán hasta se atrevió a echarle la culpa a Dios. En esencia, lo que estaba diciendo era: ¿por qué me la diste, Dios? Todo habría estado bien si hubieras dejado las cosas como estaban. Ahora mira lo que ustedes dos me han hecho. Esta patética transferencia de responsabilidad ha resonado a lo largo de la raza humana durante miles de años. El juego de la culpa. Dios le dijo a Adán que señoreara sobre la tierra. Cuando Adán falló en el cumplimiento de esa responsabilidad, su primera reacción fue echar la culpa a otro. Desde ese día el ser humano ha estado haciendo lo mismo. Todos somos profesionales en esto. Nadie quiere aceptar la responsabilidad de sus acciones, decisiones, situaciones y circunstancias. Culpamos a otros por nuestros problemas. Los estadounidenses tienen ridículos programas de TV donde juegan el juego de la culpa, y toda clase de gente abominable se presenta para culpar a todo el mundo excepto a sí mismos por los terribles errores que cometen. Hoy, más que nunca, somos expertos en culpar al pasado por nuestro presente. Somos expertos en culpar a nuestros padres por nuestros hábitos. Culpamos a nuestros predicadores por nuestra ignorancia. Los que no sabemos aritmética culpamos al sistema educativo. Cuando tuvimos la oportunidad de aprender, faltamos a la escuela o no estudiamos. Y ahora somos analfabetos de la aritmética, pero culpamos a los maestros por nuestra ignorancia. Nos encanta culpar a la enfermedad por nuestros problemas de salud y no admitimos que tenemos malos hábitos alimentarios o comemos mal durante 30 años, luego tenemos alta presión sanguínea y culpamos al diablo porque no nos sentimos bien. Culpamos a nuestros hijos por los problemas sociales. Decimos, los jóvenes hacen esto y aquello otro. Pero estos jóvenes, ¿de quiénes son? Si somos adultos irresponsables y producimos hijos irresponsables, ¿cómo podemos culparlos por los problemas de la sociedad? Son nuestros hijos. Si nuestros hijos son fruta podrida, somos nosotros el árbol podrido de donde salieron. Culpamos a los cigarrillos y a las tabacaleras por nuestro cáncer. Me sorprendió oír hace poco una noticia acerca de que una mujer le hizo juicio a una tabacalera porque el fumar le había causado cáncer. No lo entiendo. Ella decidió fumar. Ella chupó todo ese humo y llenó sus pulmones, y el cáncer llegó a causa de su decisión. Quiso hacerlo, no hubo nadie que le golpeara la puerta para obligarla a meterse los cigarrillos en la boca. Pero igualmente, la mujer clamaba. El fabricante hizo el cigarrillo y ahora mírenme. Es su culpa. ¿Cómo puede alguien que tiene el poder de decidir, la capacidad de negarse a fumar, quitarse la responsabilidad de encima y ponerla en la empresa que fabricó el producto? Pregúntenle a Adán. ¡Qué irresponsabilidad! Y hay muchos otros juicios en la corte que juegan este juego de la culpa, en donde las acciones del demandante son responsables del daño causado a su propia persona. Jamás he visto que un cigarrillo se me acercara diciendo: oye, fúmame. Es una decisión que tomamos nosotros. La planta de tabaco no es el problema. Es el espíritu de irresponsabilidad lo que nos hace transferir a la planta nuestra experiencia negativa. Si tan solo pudiéramos librarnos de esa sucia planta, decimos, entonces se resolvería el problema de la nicotina. Pero no es la planta la responsable del problema. El corazón humano es el responsable. Hoy, más que nunca antes, somos expertos en culpar a nuestro pasado por nuestro presente.
Un borracho quizá culpe a la destilería, al almacén o a la taberna que le vendió el alcohol. Pero si este hombre jamás hubiera bebido, no sería alcohólico. Es sorprendente cómo el alcohol puede saltar de la botella y meterse en el estómago de la gente. Hay personas que pasan 20 años tragando alcohol y finalmente van a ver al doctor para que les arregle el hígado. Entonces culpan al doctor y lo denuncian ante la justicia por mala praxis si no logra curarlos. ¿Cuántos hombres han sido infieles, totalmente irresponsables con respecto a sus familias, y luego culpan a su esposa porque cocina mal y es desprolija? Oiga, hermano, si ella cocina mal y es desprolija, es culpa suya porque ha sido usted un mal marido. No culpe a su esposa por su irresponsabilidad. Muchos hombres culpan a sus esposas cuando son infieles. Dicen: si no me tratas bien, buscaré por otro lado. Y luego, cuando son infieles, culpan a su esposa. No era buena esposa, no hacía esto, ni aquello. Y la realidad de la situación es que el hombre permitió que el espíritu de la irresponsabilidad lo alejara de su propia responsabilidad, que destruyera el cimiento de su hogar. La irresponsabilidad es el peor enemigo de la libertad. Hay personas de toda clase y raza que caen en las garras de la irresponsabilidad. Los negros culpan a los blancos por sus problemas, y los blancos culpan a los negros. Los ciudadanos culpan al gobierno, los pobres culpan a los ricos. Pero el gobierno no puede impedirnos ser productivos y permite que elijamos libremente. ¿Verdad? Así que, en lugar de esperar que el gobierno le dé un empleo, ¿por qué no utiliza el cerebro que hay dentro de su cráneo? Dios nos dio 5.000 millones de neuronas. No importa si vive usted en un país del tercer mundo o en una villa de emergencia. Aun si los gobernantes intentan restringir su productividad, hay algo que jamás podrán quitarle: su capacidad para pensar. Cuando somete usted su mente a Dios y toma la decisión de administrar, Dios le dará capacidad, ideas creativas y conceptos que asombrarán a quienes lo rodean. No es el gobierno quien debe dar empleo. La Biblia dice que la función del gobierno es blandir la espada de la protección para que el justo pueda ser productivo. Ve Romanos 13, 3-4, 1 Timoteo 2, 1, 2. Dios espera que vivamos en un ambiente donde podamos ser productivos sin tener que depender del gobierno para que nos emplee. El criminal culpa a la sociedad por su conducta. El homosexual culpa a sus hormonas por su perversión. Los ciudadanos culpan a sus diputados por la corrupción de su nación. Pero si los líderes son corruptos en una república democrática, es porque la gente los votó, así que, han elegido representantes de su mismo palo. Somos expertos en culpar a nuestros líderes. Si su líder es ciego, no caiga en su charca de barro para preguntar después: ¿por qué me llevaste allí? No culpe al líder por el modo en que usted lo sigue. Deje de seguirlo. La irresponsabilidad es el peor enemigo de la libertad. ¿Cuánta gente hay que dice que no será cristiana porque ya han visto a demasiados hipócritas? Así que el pecador culpa al predicador hipócrita por su maldición personal. Pero culpar a un predicador hipócrita por la propia perdición es algo tonto e irresponsable, porque Dios nunca le ordena a nadie que siga a un predicador hipócrita. Nos dice que sigamos a Jesús. Debemos ser responsables de seguirlo a Él. A cargo de nuestra propia vida. Amanece un nuevo día para el creyente del siglo XXI y para todos los seres humanos, para que nos pongamos a la altura de nuestra responsabilidad. Mucha gente se vuelve haragana a causa del mensaje de fe carismático que sostiene que si decimos una cierta oración, Dios responderá, sin importar si estamos administrando nuestra tarea de manera adecuada o no. El divorcio arrasa y a muchos se les dice que con solo asistir a la iglesia y dar el diezmo le llegará la riqueza. Pero Dios no hace ricos a los cristianos que calientan el asiento, porque muchos han administrado mal los asuntos de Dios en el hogar y en su trabajo. Dios no es el conductor de un programa televisivo que tiene un sorteo de premios para participantes religiosos. Dios dice: la irresponsabilidad es el peor enemigo de la libertad. Vuelvan a la responsabilidad. Hombres, tomen su lugar en el hogar. Administren mis asuntos y sirvan en la iglesia, que es mi estructura organizacional. Organicen su familia de acuerdo a mi palabra, y luego aumenten su jardín para que cubra la superficie del planeta.
No importa qué haya sucedido en el pasado, hoy mismo podemos hacernos cargo de nuestro futuro. Hoy es una nueva temporada de responsabilidad en la que Dios nos dice a cada uno de nosotros, negros, blancos, ricos, indios, por igual. Dejen de culpar al sistema. Dejen de culpar a las autoridades. Dejen de culpar a sus padres. Dejen de culpar al pastor. Dejen de culpar a su pasado. Sean administradores responsables, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. No podemos cambiar el pasado, pero podemos definir la calidad de nuestro futuro. Quizá no nos guste la familia en la que nacimos, pero seguro podemos definir el tipo de hogar en el que criaremos a nuestros hijos. Siempre depende de nosotros la decisión responsable, y cuando elegimos seguir los caminos de Dios, cuando elegimos alimentar y obedecer su perfecto lugar de salvación en nuestros corazones para llenar la tierra, Él nos apoyará. El espíritu de opresión produce el espíritu de la irresponsabilidad. Y la libertad exige responsabilidad. La libertad, entender sus principios y el costo que implica la irresponsabilidad, es en verdad la esencia de la vida. En los próximos capítulos retrocederemos a los días infames que pasó el pueblo de Israel en el desierto, para examinar la diferencia entre la liberación y la libertad desde el punto de vista de Dios. Comencemos mirando ahora lo importante que es aprender a administrar la libertad que Dios quiere que cada uno de nosotros viva en su vida. Hoy, más que nunca, somos expertos en echarle la culpa al pasado por nuestro presente. Fin del capítulo 3. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Nómbralos. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. El decir Jesucristo es tu Señor significa que tú ahora estás haciendo a Jesús el amo o dueño de tu vida. Ahora lee tu Biblia diariamente y obedece lo que lees. ¿Qué debes leer? Sugerimos que comiences con el libro de San Juan y después lee el libro de Romanos. Lo que sea que decidas leer, asegúrate de leer todos los días. Dios nunca te abandonará. Texto extraído del libro En busca de la libertad. Myles Munroe.